Una de las grandes dudas en relación al líquido preseminal es si puede o no puede causar un embarazo. Y bajo estudios y una respuesta científica, la respuesta es que no, el líquido preseminal no puede causar un embarazo por sí solo. Así que sí, estate tranquilo. Sin embargo, existen condiciones o situaciones especiales en donde el líquido preseminal sí puede ayudar a producir un posible embarazo. Y para entender todo esto, tienes que quedarte a ver este video. Pero para entender todo esto y quitarnos cualquier duda que tengamos en la cabeza, primero debemos saber qué es el líquido preseminal y dónde se produce. Y el líquido preseminal simplemente es un líquido que tiene la capacidad de lubricar. Exactamente, al momento de tener relaciones sexuales, lo que hace el líquido preseminal es lubricar la uretra masculina para que los espermatozoides tengan un lugar cómodo y adecuado por donde salir. Y como estamos hablando de una sustancia producida por glándulas del cuerpo, también tiene la capacidad de neutralizar la acidez, es decir, bajarle el pH que nosotros podemos encontrar en la uretra masculina, que normalmente presenta un pH ácido, es decir, un ambiente ácido, lo cual conlleva la destrucción de los espermatozoides de manera normal. Por ende, el líquido preseminal no solo lubrica, sino también crea un ambiente adecuado para que los espermatozoides salgan por esta uretra. Y claro, este líquido preseminal se puede producir antes de la eyaculación y durante las relaciones sexuales. Así que prácticamente al momento de iniciar la relación sexual o al momento de iniciar las caricias o el impulso de excitación con nuestra pareja respectiva, obviamente se va a eliminar constantemente líquido preseminal. Este líquido preseminal anatómicamente se va a producir en las glándulas bulbouretrales o también llamadas glándulas de Cooper. Sin embargo, si hablamos de anatomía, estas glándulas se encuentran por debajo de la próstata y en ningún momento entran en contacto o relación con los testículos que almacenan los espermatozoides y los produce, ni tampoco con los conductos deferentes que transportan los espermatozoides. Por ende, el líquido preseminal no contiene espermatozoides. También este líquido se ayuda en su función de lubricación por las glándulas de Litre que se encuentran a lo largo de la uretra masculina y que simplemente cumplen esa función. Entonces, el líquido preseminal no tiene contacto con los espermatozoides y al momento de su producción tampoco tiene espermatozoides. Así que sí, este líquido no lleva espermas y no puede producir un embarazo. Ahora, una vez que hemos conocido cómo funciona el líquido preseminal, para qué sirve y dónde se produce, tenemos que saber por qué hay riesgo entonces y por qué este tabú alrededor del líquido preseminal de que es capaz de producir un embarazo. Y esto ocurre en dos factores principalmente. Como estamos hablando de relaciones sin métodos de protección de ningún tipo, podemos hablar el primer punto que se llama coito interrumpido o coito interruptus, el cual prácticamente, para explicarlo brevemente, al momento de que el hombre llega al orgasmo, decide retirar su pene rápidamente del canal vaginal para así evitar eyacular o, como vulgarmente se conoce, correrse adentro. Sin embargo, y aquí mucho ojo con lo que les voy a decir, no todos los hombres tienen la capacidad de entender y mantener bloqueado ese orgasmo o, por así decirlo, aguantarse las ganas de la eyaculación. Además, en el caso de que el hombre sufra de eyaculación precoz, obviamente no va a tener ni siquiera el más mínimo de oportunidad para poder retirar el pene y evitar la eyaculación en canal vaginal. El coito interrumpido podríamos denominarlo un método anticonceptivo que se utiliza desde la antigüedad y prácticamente sería uno de los primeros en ser utilizados por nosotros los seres humanos. Sin embargo, este no es el 100% de los métodos anticonceptivos y peor aún, repito, cuando no se tiene el control del orgasmo, que el orgasmo en el hombre es la eyaculación, pues obviamente va a pasar lo que va a pasar. Y claro, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta y podemos decir, pues no, tranquila, yo no eyaculé adentro, pero resulta que sí, y por ende se produce un embarazo. Ahora, en el caso de que podemos hacer bien el coito interrumpido,
retiramos perfectamente el miembro viril del canal vaginal, evitamos que haya la eyaculación dentro del canal vaginal, pero tenemos un líbido muy elevado y queremos volver a tener relaciones en ese mismo instante. Como el líquido preseminal lubrica la uretra, puede que los restos de esperma que hayan quedado dentro de la relación posterior, estamos hablando de que descanso 5 o 10 minutos y vuelvo a tener relaciones sin tener el aseo y la conciencia necesaria, pues este líquido preseminal que lubrica arrastra los espermatozoides y aún así, ojo, aún así la posibilidad de que exista un embarazo por líquido preseminal por arrastre sigue siendo baja, ya que fisiológicamente y de carácter científico demostrado, para que ocurra un embarazo tiene que haber una cantidad adecuada de espermatozoides en canal vaginal y que la eyaculación, es decir, la presión que se ejerce al eyacular, sea capaz de llevar los espermatozoides a cuello de útero y por ende invadir útero, llegar a trompas de falopio y fecundar obviamente el óvulo, ¿no? Esto no significa que porque yo vuelvo a introducir, por así decirlo, el pene empapado de esperma, la mujer va a quedar embarazada. Para fines científicos esto no ocurre así, no es tan fácil. Sin embargo, existe una posibilidad baja. Entonces, normalmente para eliminar esto, por así decirlo, sobra o restos de espermatozoides, se recomienda que si la relación sexual ya terminó, el orgasmo llegó para los dos, obviamente, pues descansar, realizarse un lavado de las áreas genitales, principalmente el hombre, y proceder a orinar, ya que el pH ácido de la orina barre con toda la uretra y también barre con los espermatozoides y elimina cualquier espermatozoide que quede dentro del canal de la uretra del hombre. Y ojo, los espermatozoides son células muy delicadas, son extremadamente delicadas. Tienen que estar en el ambiente preciso, conciso y adecuado para que estos puedan sobrevivir. Si no tienen un ambiente adecuado o no tienen una forma de sobrevivir, pues estos amiguitos terminan muriendo. Obviamente, basta un espermatozoide para que ocurra la fecundación, pero tiene que haber el ambiente y las condiciones necesarias para que esto ocurra. Repito, hay casos que por la falta de higiene y tener relaciones a repetición sin conciencia, pueda el líquido preseminal producir un embarazo no deseado. Ojo, la posibilidad sigue siendo muy baja porque la cantidad de espermas al no eyacular adentro sigue siendo baja, pero puede ser una posibilidad. Entonces, el coito interrumpido, junto con una falta de conciencia al tener relaciones una y otra vez sin el aseo necesario, puede dar paso a que exista un embarazo no deseado. Entonces, existen artículos científicos, recalco uno que en este momento no recuerdo, pero se realizó en Colombia, en donde se cogió a un grupo de varones jóvenes que no tenían, bueno, no se recalcó si tenían problemas de esterilidad, pero se les dejó que tengan un reposo sin ningún tipo de actividad sexual durante 48 horas y en el muestreo de líquido preseminal nuevamente se confirmó que no existió espermas en la muestra de líquido preseminal posterior a 48 horas de no haber tenido relaciones sexuales. No, sin embargo, hay otros estudios que han encontrado restos, pero son insignificantes o los espermatozoides no tienen ya la fuerza vital para poder ocasionar un embarazo. Con esto quiero decirte, mi querido amigo, mi querida amiga, que tengan mucha protección. Es verdad que a muchas parejas no les gustan los métodos hormonales, pero también tenemos métodos de barrera. Y actualmente en el mercado, las empresas, principalmente estamos hablando de preservativos, es decir, los métodos de barrera con preservativos masculinos, las empresas ofrecen un estándar de calidad, pero muy elevado, en donde el preservativo pues rara vez se termina rompiendo, son accidentes que pasan muy rara vez. Y si tú puedes combinar métodos, por ejemplo, ya tienes la conciencia de que vas a eyacular y tienes el preservativo, retira pues tu miembro con el preservativo y eyaculas afuera, así que te quedas mucho más tranquilo. Podemos hacer muchas de estas cosas para evitar un embarazo no deseado, pero siempre planifiquen, no antepónganse a. Así que sí, tranquilo, el líquido preseminal por sí solo no puede causar un embarazo. Olvídense, eso es un auténtico tabú. Es imposible que el líquido preseminal por sí solo cause un embarazo. Sin embargo, métodos que descuiden esto, como por ejemplo el coito interrumpido,
Así como también una falta de aseo o tener relaciones sexuales eyaculando una y otra vez afuera puede ocasionar un problema de esto, como un embarazo no deseado. Aún así, repito, por el simple hecho de ser líquido preseminal, que arrastre poco es también muy poco probable. Pero repito, o sea, el líquido preseminal por sí solo no puede ocasionar un embarazo. Pero nuevamente, si tienes alguna duda, consulta con tu médico de confianza, en especial si ya tienes pareja, quieres tener hijos y pues no, tu esposa, tu novia no termina embarazada, consulta con tu médico de confianza para ver si no hay un problema de esterilidad. Pero con todo esto, quédate tranquilo porque, nuevamente recalco, el líquido preseminal no causa embarazo, es imposible. Nos veremos hasta la próxima.